llegó un chico a mi casa y me propuso de que me iba a pagar 300 florines para yo salir con él, y yo ingresé al carro porque él me dijo que iba a sacar un dinero, y igual pues llegamos a la parte, él me llevaba a una parte oscura y ahí él comenzó como a forcejearme, a cogerme a la fuerza y a masturbarse y a tratarme de quitarme la ropa y a penetrarme y a violarme. Y yo pues forzajeándome me lastimó los brazos porque claro, el pelado es grande, el chico es grande, alto, delgado, y pues yo me sentí acorralada de él porque me iba a violar, y igual es la fuerza de un hombre contra una mujer. Y pues yo coloco el denuncio y quiero colocar mi denuncio porque pues no quiero que esto le pase a ninguna otra chica, porque me imagino que le ha pasado a más de una niña que él haya hecho esto. Según comprendemos aquí en el área, este chico es un chico conocido. Yo creo que sí, porque pues igual no tiene confianza de que se va a montar en el carro con él, porque pues igual a mí nunca me ha pasado nada de esto, pero mira, el domingo me sucedió, yo igual coloqué el denuncio a la policía y pues estamos en la expectativa. ¿Cómo es que se llega al número del carro y la matrícula del carro? Es que normalmente uno aquí cuida al otro y al salir una agarra el número, ¿es correcto eso? Sí, esto igual pues como todas las chicas estamos pendientes de una a la otra, entonces una chica sale en un carro, entonces la otra niña está pendiente del número de la placa, ellos no se dan cuenta que le tomamos foto o que tenemos pendiente el número de la placa para saber de que ella misma va a llegar en el mismo carro, sea porque suceda algo, sea que no, o que ella llegue bien al sitio donde la han sacado. Y pues él no se percató de que nosotros teníamos el número de la placa. ¿Usted se acuerda del número de la placa y el carro, cómo describirlo un poquito? El carro, pues la placa es A 61899, es de acá de Aruba, tengo entendido, y el carro es gris, algo así, blanco, algo así, pero era de noche, pues no, igual no, pues en el momento del susto no percato muy bien el color, pero sí. ¿Y quién agarró la placa? La niña que estaba con mi compañera, que estaba conmigo compartiendo, que estamos aquí en Aruba. ¿Usted cree que este tipo vuelva a repetir esto, lo que está haciendo? ¿Usted sintió que este tipo ya está acostumbrado a esto? Sí, yo creo que sí, porque pues si él habla como con confianza y la mujer se va a subir como con confianza, y me imagino que él ha hecho más de una vez, no creo que sea la primera vez que él haya hecho eso. Nosotros llamamos a la policía porque yo estaba muy nerviosa, muy asustada, porque pues igual yo no pude trabajar esa noche ni al otro día porque me asusté mucho, y nosotros llamamos a la policía, él vino en la 410 y colocamos el denuncio, le dimos el número de la placa para que tuvieran en cuenta y buscaran el carro. Igual ellos dijeron que no estaba el carro por ningún lado. No encontraron el carro. Y ahora, ¿ellos saben quién es? ¿Ellos tienen una idea más o menos quién es este tipo? Pues ellos dicen que sí, ellos sí, porque pues dijeron sí, es uno alto, delgado, pues me imagino que porque seguro le ha hecho más de una niña lo que está pasando, lo que a mí me sucedió. ¿Y qué va a pasar con usted ahorita? Pues igual yo coloco el denuncio o hablo por este medio para que no suceda esto con ninguna niña, pero como yo el jueves, si Dios quiere, ya que tengo que irme. Ya se está saliendo. Ya me estoy saliendo porque igual me da mucho nervio estar acá, que me pueda pasar con otra persona o esa persona me pueda agredir, claro, o me pueda amenazar o algo así.